Gracias, Mago. Muchas gracias, buenos días, gracias por tu llamado. Bueno, 11 kilómetros, ¿de cuántos kilómetros en on- total? 11 kilómetros de 18 en total. Es la ruta, como decís vos, que vincula Vaca Muerta con el Parque Industrial de Neuquén y toda la zona de la confluencia. Es una obra que los vecinos dirán por qué inauguran 11 kilómetros y no los 18. En realidad el intenso, la demanda de tránsito que tiene esa ruta nos obligó a inaugurar la trama que ya estaba terminada, porque era mucho el uso que ya tenía, digamos, bajo condiciones no habilitadas. Entonces preferimos ponerlo en condiciones de habilitarlo y ponerla en uso la ruta, ¿no? En esos 11 kilómetros, ¿no? Está bien. ¿Y qué pasa con los restantes 8 kilómetros o 7 Eso, kilómetros? la empresa empezó por el medio, digamos, de la traza de la ruta, porque era la zona que menos interferencia de oleoductos, gasoductos y líneas aéreas había, ¿no? Mientras trabajaba en la cobertura de esas interferencias. Entonces ahora ya terminamos esa etapa y ahora la empresa está ejecutando los otros dos extremos de la ruta. La totalidad de la ruta se prevé terminar para diciembre. La totalidad, La los totalidad de casi la 20 ruta. kilómetros de ruta. Exactamente. Esta obra empezó en julio del año pasado y está dentro de los plazos de obra. El plazo previsto era hasta diciembre de este año. ¿Qué sucede con lo que se añadió a esto? Creo que hay una rotonda dando vueltas por allí. Sí, sí, en realidad se añadieron dos rotondas, la del acceso al Parque Industrial del Centenario y también el de Vista Alegre, y también una cosa también que nos pidió el gobernador que incluyamos en todas las rutas que empezamos a financiar, que es el tendido de la fibra óptica paralela a la traza de la ruta para garantizar no solo la conectividad terrestre, sino también digital de los distintos pueblos de la provincia, Eso, ¿no? la conexión esa de fibra óptica, que es una conexión provincial, es del Estado provincial, Sí, eso, del Estado Jorge. provincial. Del Estado provincial, financiada por el Estado provincial. La OPTIC es quien nos aprobó el proyecto, digamos, el que nos aprobó el Y proyecto. conecta qué tramos, o conecta qué puntos La ese verdad que enlace de fibra. de la Ruta 51 y la Ruta 51 y el Parque Industrial Oeste de Neuquén. Bien precisamente los puntos de conexión técnicamente lo desconozco, no lo sé, pero forma parte de un sistema integrado por la OPTIC, digamos, para toda la provincia, que también vamos a replicar lo mismo en las otras rutas que estamos financiando, en la 23, ahí en la zona de Villa Pegüeña, Moquehue, Pinochado, y también en la ruta que va a Villa Traful. También incluye el tendido de fibra óptica paralela a la traza de las rutas. Teniendo en cuenta que habrá dos tramos que van a estar en obras, Sí, que son los cabezales sí, de este enlace. exacto, sí. Digo, el tránsito, porque han Sí, decidido habilitar la ruta. claro. ¿Y qué hacemos con...? Porque uno no puede pegar un salto hasta donde No, comienza el no. asfalto. No, ahí la empresa previó desvíos y accesos, digamos, a la traza, porque la traza actual va paralela, la traza que estamos pavimentando va paralela a la traza existente. Entonces, una manera de volver a la traza existente, digamos, subirse a la traza nueva que está pavimentada y volver al tendido, a la ruta vieja, digamos, ¿no? Entonces, a la ruta vieja, que es la que está bajo mantenimiento de la misma empresa que está ejecutando el contrato de la obra. O sea, no es un desvío peligroso ni nada, sino que al contrario es más... uno transita por la traza actual, desvía en este caso a la izquierda y sube a la traza pavimentada, después dobla a la derecha y vuelve a la traza anterior de la ruta, ¿no? No es, Ferrería, me decía que la decisión de comenzar por el medio y sí, posteriormente hacer los extremos fundamentalmente tiene que ver con los cruces de ductos exactamente, que transportan gas o petróleo y que forma parte de exactamente, digamos, de la infraestructura de las empresas que operan en Vaca Muerta. exactamente. ¿Qué hace pensar que hacia adelante esta Sí, ruta no sea nuevamente atravesada o tenga que ser intervenida para cruzar un caño por abajo de esa ruta? sí. Sí, eso fue planificado dentro de la consultora que hizo el proyecto para Vialidad Provincial, fue planificado y se previeron ya dejar lo que le llaman cañeros, digamos, se dejó previsto una especie de lugar, digamos, de alcantarilla por la cual pueden transcurrir esos ductos, ¿no? Se dejó previsto eventualmente cada tantos kilómetros posible paso de posibles ductos, digamos, ¿no? Para preverlo, para que no se tenga que romper la ruta y nada de eso. O Eso sea que está previsto eso. Bueno, está previsto eso, sí, y señor. en cuánto se le fue el presupuesto? Digo, del presupuesto inicial, ¿en cuánto creció? Eh,
sin considerar las redeterminaciones de precios, estas dos, la fibra óptica y las dos rotondas de un presupuesto de 980 millones más o menos, que era el presupuesto oficial original de la obra, que fue la empresa en realidad que cotizó debajo del presupuesto oficial, se nos fue a 1.100 millones el costo total de la obra, a valores históricos de contrato de julio del 2020, digamos, ¿no? A valores redeterminados, no sé, habría que sacar la cuenta cuánto es, pero seguro que es bastante más. Y yo le digo, mire, el 7 y pico% el último mes, prepárese para... Sí, bueno, esa es una de las cuestiones que dificultaron un poco la obra, que fue el aumento de los costos, fundamentalmente de lo vinculado a los commodities, como por ejemplo los cables y el pavimento, fundamentalmente, que tuvo aumentos importantísimos durante todo el periodo de ejecución de la obra, que fue lo que puso la ecuación económica de las empresas en riesgo, pero bueno, estamos ahí negociando cómo hacemos para continuar con esos contratos sin tener grandes dificultades, ¿no? Las dificultades pueden ser grandes o pequeñas, pero son dificultades al fin en el tema económico, y nada hace prever que vayan a desaparecer, por lo menos de acá a fin de año. No. Pueden variar probablemente en la magnitud, pero no en su existencia. No desaparecer. Claro. No. Por lo tanto, ¿cómo prevén cubrir ese desfasaje financiero? En realidad el desfasaje financiero en parte se cubre porque el crédito es en dólares. Como te decía antes, es un crédito directo que recibe la provincia. Es la primera vez en la historia de Neuquén que recibe un crédito directo de un organismo financiero, siempre es a través del Estado Nacional. Y fue por la CAF, ¿no? Ese fue por la CAF, un crédito directo, entonces los fondos vienen directamente de la CAF a la provincia, o sea, pasan por el Banco Central, obviamente, todas las cuestiones administrativas, y ingresan los dólares a la tesorería de la provincia, y la tesorería de la provincia es quien especifica esos dólares y nos los traslada a nosotros para pagar los certificados de las empresas. Entonces la devaluación del peso nos permite en parte, como los contratos que firmamos son en pesos, la devaluación del peso nos permite en parte subsanar el déficit, digamos, que genera la devaluación, ¿no? Que genera la inflación, ¿no? ¿Y cómo repercute en una obra de estas características la brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo? En realidad repercute, para nosotros como contratistas nos hacemos que no existe, pero en realidad para las empresas sí, fuertemente. Por eso es lo que te decía, el tema no tanto de la variación del dólar, sino de la variación del dólar, si bien digo, sino también el hecho de la variación de los precios de los commodities que dependen de la cotización del dólar, como el pavimento, como el acero, el alambrado, por ejemplo, que es acero puro, que tiene que tener la ruta, todo eso sufre variaciones que se nos complica, digamos, con las empresas negociar, digamos, la ejecución de los contratos precisamente por eso, ¿no? Claro. Fundamentalmente se altera la ecuación económica de la empresa. Y pregunto, ¿no se están planteando, nos están sentando con el gobierno nacional para decirle queremos un dólar ruta? Distintos gobiernos provinciales están trabajando en que las redeterminaciones de precios sean en función a precios, no a índices, digamos, sino porque muchas veces las variaciones de los índices no reflejan las variaciones de los precios, ¿no? Entonces que la redeterminación sea en base a precios, no a índices. Eso es lo que se está tratando, pero como es legislación nacional que nos contiene, digamos, pero siempre se están discutiendo ese tipo de ajustes, ¿no? A los contratos, cómo hacerlos, ¿no? Uh-huh. Bien, a las 11 la inauguración de estos 11 kilómetros, o a las 10. 10 y media. 10 y media de la mañana. Lo importante, como usted dice, Agustín, es que, digamos, pese a las condiciones en las que está el país y como estamos, Neuquén sigue planificando obras y se siguen ejecutando, ¿no? Esta obra, como vos decís, el Parque Industrial de Neuquén va a ser uno de los más importantes porque beneficiario de esto, porque va a tener conectividad directa a Vaca Muerta, es una ruta en buenas condiciones para que el tránsito pesado transcurra, ¿no? Es así. Gracias por la gentileza, por estos minutos que nos dio, Por favor, un gusto hablar con usted siempre, amado. Bueno, muy amable.